noches, Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Muy buenas noches. El invierno. Sí, ya está. Muy buenas noches, bienvenidos, Dios te bendiga. Qué lindo que estás allí conectado en esta noche, a este tiempo tan especial, ¿verdad? Amén. Una noche más de club de lectura, como le llamamos nosotros, a esta reunión de los jueves donde vamos leyendo capítulos de libros de la Biblia hasta completar los libros. Y esa es una lectura que hacemos comentada, compartida. Bueno, en este caso casi que hablamos solamente Walter y yo, obviamente por obvias razones, pero también ustedes tienen la libertad y está buenísimo cuando así lo hacen, de ir comentando sus aportes acerca de lo que vamos leyendo, ¿no? Sí, exacto. Y hoy en el Evangelio de Marcos, en este capítulo 7, vamos a ver cosas muy importantes, muy profundas, que Jesús habló y trató con la gente de su tiempo y que tienen su impacto también en la iglesia de hoy del presente, ¿no? Sí, uno lee los asuntos, cómo eran los corazones, las cosas que Jesús hablaba, y la verdad que no se diferencian en nuestras realidades de hoy en día. Cambiaron algunas cosas, pero externas, la esencia del ser humano, las luchas, los errores, los conflictos. Entonces, bueno, está bueno escuchar lo que Jesús tiene para decirnos hoy a través de Marcos 7. Sí, exacto. ¿Querés orar para guiarnos a este tiempo? Y ya nos introducimos en la palabra del Señor. Luego, bueno, vamos a saludar a algunos de los que están allí, ¿verdad? Algunos a ver que estén allí. Bueno, Diego, mi papá, mamá, Margarita. Siempre fieles, ¿no? Bienvenidos. Parece que fuera la hija y el yerno que están acá. Parece que fuéramos familia, ¿no? Familia natural, además espiritual. Juan Carlos y Aurelia, Rosario y Cacho, Bélgica y Víctor Hugo, que ahí estuvimos recibiendo unas fotos de ustedes trabajando en la vereda de la iglesia, quedó un chiche. Bueno, la vereda quedó impresionante y tengo que felicitar a Hugo y a Bélgica porque ellos estuvieron toda la mañana trabajando y no es fácil porque con una herramienta ahí que Víctor Hugo improvisó, pastito por pastito él iba sacando de entre las baldosas de la vereda. Sí, ellos cuando limpian la vereda sacan, impresionante, dejan todas las baldosas limpitas, todo impecable y juntan todo, queda muy limpito. Bueno, y después todo un equipo también que fue de tarde a trabajar allí. Fue bastante rápido porque bueno, habían varios y cada uno se ocupó de un área, pero igual el templo es grande, lleva trabajo, así que gracias a todos. Sí, agradecerles a todos los que pudieron ir ayer. Bueno, buenísimo el trabajo de Miriam y Sebastián. Ellos se pusieron al hombro la limpieza de todo un sector bastante grande y lo hicieron, pero a fondo. Bueno, felicitarles. Fue el bautismo, dice, de Sebastián. Sebastián, doy gracias a Dios por tu vida. Lamento en cierta forma que esta haya sido tu primera vez de ir al templo, pero bueno, ya entraste sirviendo al Señor, así que te felicito y tenemos grandes expectativas de lo que Dios va a poder hacer a través de tu vida, ¿no? Amén. Y bueno, y Miriam también luchando juntos, damos gracias a Dios por la vida de ustedes, pero hubieron otros, ¿no? Sí, estuvo José Viana, Mauricio, Juanca, Marina, Ximena, Ximena, que tenía grandes expectativas de ese encuentro para ir a limpiar en la iglesia. Sí, estaba emocionadísima de que iba a ir a ayudar a la mamá a limpiar en la iglesia. Raquel, que estuvo allí también desde antes que nosotros llegáramos. Y bueno, así que gracias a todos. Sí, bueno. Exacto. Aunque Raquel me quemó la aspiradora, pero bueno. Yo no la iba a decir. No era para decir, perdón.
Pero bueno, estoy en duda todavía qué fue lo que pasó con esa ¿Lo aspiradora. habrá hecho a propósito? Después te voy a compartir internamente Bueno. algunas ideas que tengo sobre lo que pudo haber pasado. Porque, a ver, media hora después apareció otra aspiradora exactamente igual a la nuestra. Hubo un cambio. Vos decís que nos cambió la que no andaba de ella y se llevó. No, jamás. Qué ¿Cómo? maldad, No, mentira, es toda una broma. Yo después pensaba, ¿sabes lo que le pasó a la nuestra en realidad? Que ella la limpió, le sacó todo el polvo que tenía por ahí. Sí, entonces la aspiradora nuestra dijo, no, ¿qué es esto? Y sí, desde que la vio dijo, ustedes traen aspiradora, pero no la limpian antes. Y bueno, ahí ya la aspiradora se retomó. No, es toda una chanza, ¿verdad? Pasamos un momento hermoso. Raquel trabajó muchísimo, aspirando todas las sillas, limpiando todas las sillas. Gracias a Dios por ese trabajo, Raquel. Y por el trabajo que todos hicieron, ¿verdad? Mauricio se metió de cabeza allá en el baño. Arreglando, clavando cosas, arreglando cañerías. Impresionante. Es más, él fue hoy de mañana para ver que todo hubiera quedado bien. Sí. Y lo que estuvo bueno también es que terminamos a tiempo y Juanca pudo ir a ver su telenovela. Bueno, no sé, eso no corre por mi cuenta. No sé, eso fue lo que él me dijo. Ah, bueno, él te dijo eso. Me voy, ya terminamos, bueno, entonces me voy a mirar la novela. No, vos entendiste mal, me voy a mirar la predicación de otro pastor, de otra iglesia. Sí, no, tan diferente no sonó, pero bueno. Bueno, pasamos bárbaro, y damos gracias a Dios por ese encuentro de la iglesia, y que anhelábamos tenerlo, ¿verdad? Hoy pudimos tener una charla larga también con Paulo, que estuvo por allá por el templo. Acá está saludando Paulo, Mauricio, Dayana, Ieda, Olga, que también están allí conectados. Bueno, muy bien, un abrazo grande para todos y bueno, vamos a orar, ¿sí? Para ya entrar en lo que es el motivo de nuestro encuentro hoy, que es el club de lectura, ¿no? Amén. Padre, amado Dios, poderoso Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos este tiempo que estamos en tu presencia, junto con nuestros hermanos. Y te pedimos que tu palabra nos hable, Señor, que podamos leer este capítulo, pero sacar de él no solo enseñanzas, instrucciones generales, sino que cada uno pueda recibir lo que tú le quieres hablar. Porque un mismo capítulo habla tantas cosas que quizás cada uno reciba algo especial y diferente de parte tuya. Te pido que los corazones de cada uno de nosotros, todos los que estamos participando, sean receptivos a lo que tú les quieres hablar, a lo que tú nos quieres hablar, sin pensar en lo que tú le podrías hablar a otra persona, pero lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, nosotros te escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Su palabra es viva. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Y justo cuando estaba orando estaba pensando que muchas veces escuchamos un mensaje, una palabra y qué bueno que lo escuchara tal o cual, o esta palabra es para fulanita, fulanito. Y cuando escuchás un mensaje, cuando lees una palabra es para vos. Dios nos quiere hablar a nosotros, así que bueno, está bueno predisponernos a leer y escuchar lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y sin negar lo que Vicky acaba de decir, también es cierto que ahora como las meditaciones y predicaciones están quedando grabadas, las podés compartir, ¿no? Es decir, no solamente podés sacar provecho vos, sino que también poder compartir con otros lo que crees que ellos también están necesitando escuchar. Amén. Marcos, capítulo 7. Ese es el capítulo que vamos a estar leyendo hoy. ¿Lo habrán leído ya? ¿Lo leíste?
¿qué ideas te dejó esa lectura de Marcos capítulo 7? Acordate que los comentarios están abiertos para eso, podés escribirnos allí y de esa manera nos vamos enriqueciendo todos con tus aportes. Y ¿hay algún saludo más o algo más para decir? Se conectó Jova, que sus análisis salieron todos bien, así que bueno, Gloria a nos Dios. alegramos. Miriam y Sebastián, Mónica, así que les damos la bienvenida a todos allí. Ahí están nuestras perras, que siempre les encanta salir en las transmisiones. Sí, Así ya que, bueno. son parte de la reunión, así que ni nosotros nos vamos a estresar, ni ustedes se preocupen porque ellas van a estar allí ladrando, es empezar la reunión y ellas Exacto, van a... para que no las extrañemos, estamos pensando en llevarlas al templo cuando tengamos la reunión allá, si ellas ladran. Marcos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, porque hay algunas cosas muy importantes para poder meditar allí, ¿no? Dice Marcos capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Y bueno, luego seguimos con esa otra parte. Una de las cosas que quiero aclarar, que creo que todos lo entendemos, pero vale la pena aclarar, Jesús no está yendo en contra de una acción sanitaria, ¿no? Es decir, no está en contra de que te laves las manos o laves los platos y los vasos. Es decir, no es un problema sanitario. Obviamente, la higiene, lavarse las manos y no está en contra de la fe cristiana. No estamos haciendo nada malo cuando nos lavamos las manos y la cara, y no, al revés. Es algo bueno. Lo que Jesús está condenando, o lo que estos hombres están señalando, es aplicándole a esa acción de lavarse las manos un elemento religioso, porque ellos consideraban que la persona que comía sin lavarse las manos quedaba en una condición de ser una persona
impura, lo que significa una persona que no puede hacer ofrendas a Dios o servir a Dios o ir al templo a Dios. En un momento más vamos a hablar acerca de eso. Jesús tiene una enseñanza muy especial en cuanto a este tema de qué es lo que contamina en realidad al hombre. Está lindo como lo relata en la Nueva Traducción Viviente, esa partecita de ese ritual, queda como más claro para entender. Dice desde el versículo 2, notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si no han derramado antes agua sobre el hueco de sus manos como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas. Y entonces los fariseos y maestros le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Y ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. O sea, era una ceremonia religiosa. Exacto. Ahora, en un momento más vamos a hablar de qué es lo que contamina, qué es lo que te hace realmente impuro delante de Dios. En un momento más vamos a hablar acerca de eso. Pero muchas veces usaste una palabra que es la palabra que nos señala el gran problema que Jesús está señalando o recalcando en estos primeros versículos que hemos leído, y es la palabra tradición. Tradición, por eso me gustó esta versión que la recalcaba. Quiero explicar un poquito qué es lo que significa en este contexto la palabra tradición. Dios se le aparece a Moisés cuando ellos lo sacan, cuando salen al desierto después de la esclavitud de Egipto, y Dios le da una cantidad de mandamientos, no solamente los 10 mandamientos que nosotros conocemos, sino que Dios le da, creo que alguien los contó, y son como 600 mandamientos más que están contenidos en el Pentateuco, en esos primeros libros de la Biblia, ¿no? Muchos de esos mandamientos tenían que ver con las leyes religiosas, con las ceremonias, con todo. Otras tenían que ver con la forma en que la nación tenía que organizarse y llevar adelante su justicia y todo eso, y otras cosas otras leyes eran de carácter moral, ¿verdad? Es decir, lo que a Dios le agrada y no de las personas. Entonces eran un montón de mandamientos, son un montón de mandamientos que los tenemos en la Biblia, en esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Mandamientos que Dios le da a Moisés y que, bueno, son la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir de esos mandamientos, los rabinos o los maestros dentro de Israel empiezan a hacer interpretaciones de esos mandamientos. Entonces, de repente toman un mandamiento que dice, no matarás, y ellos empiezan a hacer diferentes interpretaciones de ese mandamiento, que es lo que se van transmitiendo oralmente de generación en generación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada maestro que va surgiendo, que va apareciendo, y luego ya hay escuelas rabínicas y todos ellos le van agregando. Entonces llega un momento que el volumen de mandatos religiosos es tan grande que ya oralmente muchos se perdían, y ahí empiezan a ponerlos por escrito. Lo que se conoce dentro del judaísmo, la Mishnah creo que es, o el Talmud, y hay algunos otros más que son escritos donde están no solo los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sino que están las interpretaciones a esos mandamientos, que son muchísimos.
Ahora, ¿cuál es el problema que Jesús está señalando en estos primeros versículos? El problema es que en un punto los mandamientos de Dios, lo que Dios les había dicho, empieza a quedar invalidado. Ni siquiera puesto de lado, dice invalidado, es decir, que empieza a quedar sin efecto, sin valor. Porque ellos le empiezan a dar más importancia a todo ese bagaje de interpretaciones que se reflejan en la palabra tradición. Esa es la tradición, toda esa cantidad de interpretaciones que a lo largo de las generaciones ellos fueron teniendo de los mandamientos de Dios, y llega un momento donde para ellos las tradiciones se hacen más importantes que la propia ley que Dios le había dado a Moisés. Y eso lo señala en el versículo 9 y en el versículo 13. Por ejemplo, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, ¿no? Entonces, y un ejemplo de este problema que Jesús está señalando, lo pone allí en la referencia a las ofrendas que bueno, el ofrendante, bajo una interpretación de un mandato de la ley de Dios, interpreta que está obligado a darlo a Dios y no con ello ayudar a su papá y a su mamá que de repente están pasando por necesidad, cuando el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces ellos están invalidando el mandamiento de Dios para guardar una interpretación que ellos en algún momento hicieron sobre alguno de los mandamientos del Señor. Y eso es lo que Jesús le está señalando, ¿no? Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, y esta es la pregunta que quiero largar para que participemos. Cuando yo estaba leyendo esto, yo digo, bueno, pero ¿esto era solo un problema de los judíos? ¿O será que esto de invalidar los mandamientos de Dios por nuestras interpretaciones no son un problema también para la iglesia hoy? Y yo tengo mi opinión, pero quiero dar unos momentos para dejar esta pregunta abierta para que puedas comentar. Y bueno, y para vos. Sí, y mientras quería leer, como está acá en esta versión, el versículo 7, que Jesús les dice algo: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas, o sea, lo que les parecía que decían algunos enseñanzas, como si fueran mandatos de Dios. Y a veces puede ser en una congregación o en una denominación o en una familia o como sea, o hasta ideas en un país. Por ejemplo, en un país los cristianos piensan que se debe adorar de cierta manera y si no lo haces así es un pecado, ¿no? Y de repente vas a otro país y los cristianos de ese país hacen de otra manera. Entonces ahí te das cuenta que son tradiciones locales, tradiciones, como decíamos, dentro de una familia o dentro de... No está mal tener tradiciones, yo pienso. Está mal, como dice ahí, ponerlas como que sean mandamientos de Dios y juzgar al otro que lo hace diferente con un juicio de, no es santo como yo, mirá cómo hace las cosas, ¿no? Así es. Yo pensando en esto que preguntaba recién, por ejemplo, me ha sorprendido mucho también
ver cómo las personas que se inclinan de repente hacia diferentes posturas teológicas, que muchas veces son interpretaciones de, de versículos bíblicos, en honor a defender esas interpretaciones teológicas, anulan mandamientos que son claros dentro de la fe cristiana para la iglesia. Por ejemplo, por causa de defender la postura teológica, no sé, reformada, provoco división y contienda dentro del cuerpo de Cristo. O para aquellos que tienen esa interpretación de que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, entonces miran sobre los que tienen otra interpretación y somos nosotros y ellos, cuando no hay nosotros y ellos. La iglesia es una sola. Y el Espíritu Santo es uno solo. Y el Espíritu Santo es uno solo. Entonces, está clarísimo que cada uno va a leer la Biblia y la Biblia en algunos aspectos es muy amplia y uno va a tomar una postura y otros otra, pero no por esa interpretación puede dar lugar a que yo juzgue tu fe, te menosprecie o traiga un motivo de separación y división dentro de la iglesia de Jesús. Cuando hay mandamientos claros a guardar la unidad, el amor, el perdón. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y a guardar la unidad de la iglesia, ¿no? Del cuerpo de Jesús. Y hay mandamientos muy claros. Entonces, estos son solo ejemplos. Pero yo creo que hoy en día, dentro del cuerpo de creyentes, tenemos que tener cuidado cuando nosotros en algunos temas que la Biblia no es específica, sino que es amplia, tomamos una posición, decimos, bueno, acá esto quiere decir tal cosa, y esa posición, esa interpretación mía de la palabra, me lleva a ir en contra de otro mandamiento de Dios que está claramente expresado en su palabra para el creyente o para la iglesia cristiana. ¿No? Y bueno, y en el caso de ellos, que era algo tan básico como lavarse las manos, ¿no? Que yo he escuchado muchas veces gente que juzgan de repente a otros por el estilo de vestimenta que usan para congregarse. Si no te vestís así, entonces no sos un creyente. Y bueno, y anteponen el amor, la misericordia y todo eso a ese juicio que es sobre estructuras humanas. Y así que esto no solo les pasaba a los fariseos, sigue pasándonos, y muchas veces uno sin darse cuenta puede ser víctima de dejar que en su mente se edifiquen esas estructuras y levantarlas como que fueran palabra o mandato de Dios cuando no lo son. Exacto. Yo creo que hay una gran enseñanza allí. Bueno, cada uno de nosotros profundizará un poco más en ella, pero creo que es clarísimo lo que Jesús está diciendo, y creo que a veces nosotros, los pastores, los líderes, a veces tenemos una gran culpa en esto porque fomentamos muchas veces que se levante con tanto fervor, no hay otra palabra que ahora se me fue también. Pasión, compromiso, bueno. A veces hacemos que las personas se pongan tan fervorosas con una postura y no los ayudamos a mantenerse dentro de los límites de lo razonable para que no lleguen al punto de que no estén invalidando un mandamiento de Dios claro y específico hacia la vida de la iglesia o hacia la vida de los creyentes en amor, en unidad, en paciencia, en tolerancia,
no estimando los unos siéndose superiores a otros, ¿verdad? Y a veces la interpretación de alguna enseñanza bíblica hace que hayan grupos de personas que se sientan superiores. Ahora, eso no es invalidar el mandamiento bíblico. Y sí, el mandamiento bíblico dice, estima a los demás como superiores a vos mismo, ¿verdad? Y aparte, con esa manera de pensar religiosa, de tradiciones, podemos quedarnos excluidos de experimentar o de vivir cosas que Dios quiere que vivamos junto con Él. Yo ahora que estábamos hablando, pensé en cómo empezaba este capítulo y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 1 y 2. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y enseguida dice que notaron que los discípulos no se lavaban las manos y ahí se terminó. O sea, ellos hicieron un viaje. Ellos querían ver, y esa actitud les impidió experimentar cosas que podrían haber experimentado si hubieran sido libres de esos pensamientos. Hubieran experimentado comunión con Jesús y con los discípulos. Podrían haberle hecho personalmente preguntas al Hijo de Dios, aunque ellos ahí no lo entendían, pero hablar en persona, con Dios en persona, y sin embargo los ojos de ellos fueron a las manos. Bueno, eso tiene que ver con la expresión que usa Jesús cuando les responde, ¿no? Parece, ellos hacen esa pregunta y Jesús, la primera palabra que sale de la boca de Jesús, ¿cuál es? Hipócritas. Hipócritas. Actores. Esa es la definición del griego de la palabra hipócritas. Esos son unos actores. Entonces aparentan algo que no son. Y en base a esa palabra hipócrita, me hizo pensar cómo es el accionar, el actuar de una persona que es hipócrita a la luz de lo que Jesús está tratando con ellos acá. Antes que digas la definición, estaría bueno que al leer la definición, cada uno nos examinemos todos por dentro, a ver si en nuestra manera de ser cristianos no hay algún rasgo de actuación o de hipocresía. Bueno, no es una definición, es la acción, es cómo actúa un hipócrita a la luz de este pasaje, ¿no? Un hipócrita en la fe, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, ellos denunciaron a otros por el mal menor, mientras Jesús los acusa a ellos de un mal mayor. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Estos hipócritas señalaron con su dedo el hecho ceremonial de que los discípulos no se estaban lavando las manos. Es decir, algo que te afectaba exteriormente y ceremonialmente. Es decir, tu comunión con el Padre no se irrumpe, simplemente es que bueno, hay cosas que no vas a poder hacer, pero vas a poder seguir orando, vas a poder seguir teniendo comunión con el Padre a través de la oración. No vas a poder ir a hacer un servicio al templo o presentar una ofrenda, pero sí vas a poder hablar con Dios. No te pide eso, ¿verdad? Ceremonialmente, exteriormente, ellos quedaban invalidados para participar del culto público. Ahora, ¿qué es lo que Jesús señala a ellos? Que ellos estaban haciendo algo mucho peor, porque lo que ellos estaban haciendo no era ceremonial. Ellos lo que estaban haciendo era un acto de rebeldía contra la palabra de Dios. Estaban invalidando la palabra de Dios. Entonces, ese es el accionar del hipócrita. El hipócrita muchas veces señala la falta de los demás, cuando en realidad, dentro de él, tal vez hayan faltas mucho peores, pero que no las quiere confesar ni apartarse de ellas, ¿no? Estaba pensando justo ayer con Abby, ella me leyó un devocional que el versículo era el pasaje de cuando Jesús dice, mirás la paja en el ojo ajeno. Exacto. Y no te das cuenta que hay un tronco adentro del tuyo. Y
parece una exageración, pero somos expertos en ver las cosas que nos parece que hacen mal los demás. Y no nos miramos. Y las nuestras no son tan, bueno, las nuestras Dios les tiene paciencia. Sí, somos amorosos con nuestros errores y con nuestras... Es como aquella ilustración, es una tontería lo que voy a hacer, pero digo, aquella ilustración que dice que cuando señalás a alguien, señalás con un dedo, pero en realidad tenés otros 3 que te están señalando a vos, ¿verdad? Es decir, a veces nosotros somos muy rápidos para, mirá aquel, mirá, pero nuestro corazón, nuestro interior a veces está mucho peor que las personas, y así es como actúa el hipócrita, el que está teniendo una actuación, ¿verdad? Es muy rápido para señalar faltas de los demás, pero a la hora del examen personal se hacen los distraídos, ¿no? Y ahí Jesús se les aparece y les dice, no, ustedes están peor, ustedes están en el horno, ustedes están haciendo algo peor que el lavarse o no lavarse las manos, ¿no? Y también Jesús en otra parte, cuando habla acerca de juzgar a los demás, también dice, ¿no?, que con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Bueno, de eso no nos vamos a escapar. Claro, y nosotros solo medimos a los demás, pero no estamos todo el tiempo midiendo a ver mi comunión con Dios, mi santidad y todo eso. Y pienso que dentro de ser religioso en el mal sentido, o sea, de ser un hipócrita, el juzgar, el acusar, el criticar, el chismosear, el hablar mal de otros, se juntan todos esos pequeños pecados, por decirle, y forman un gran combo que es peligroso. Claro, porque aparte cuando uno se humilla y reconoce sus propias faltas, tiene una actitud diferente hacia las faltas de los demás, porque te das cuenta de que, bueno, todos estamos en la misma. Entonces, al reconocer tus faltas y darte cuenta de que somos seres débiles, que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, y bueno, cuando ves a otra persona, a otro hermano en la fe fallando, no te pones en esa actitud pedante de estar señalándole, sino que al revés tenés compasión, decir, bueno, te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, así como a vos te cuesta, a mí me cuesta también. Y en lugar de acercarte para criticarlo, te vas a acercar para que vas a decir, mirá, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Vos orá por mí, yo oro por vos, porque la verdad necesitamos de la gracia del Señor para poder superar esta situación. Ahora, el hipócrita no tiene esta actitud, el que no reconoce su falta, no tiene esta actitud. Por eso se pone en el plan de juez. Pero avancemos, porque si no se nos va a ir la noche en este tema. Es un tema muy profundo. Creo que se fueron todos porque están todos calladitos o se asustaron del tema, o están meditando y preparando sus aportes, pero... Compartan lo que lo anhelamos, lo deseamos en el corazón. Vamos a seguir ahora avanzando un poquito más, porque ahora viene ese momento donde Jesús explica qué es lo que realmente contamina al hombre. Ya vimos que Él señala ese gran problema de estar invalidando los mandamientos de Dios por la interpretación. Y ya tratamos con Vicky de explicar, no sé si lo logramos, pero lo tratamos, de que ese es un mal que ocurre también hoy en día en la iglesia y que deberíamos evitar. Bueno, acá Raquel contestó, mira cómo dejó aquí la silla, yo lo hago mejor. No sé si es que vos lo decís o que nosotros lo dijimos, no sé, Raquel, pero está bien, vos las dejaste muy bien. Y ahora pasemos a lo que Jesús enseña en cuanto a lo que era la pregunta original, ¿qué es lo que realmente contamina al hombre? Y es interesante lo que Jesús dice, y es importante lo que Jesús dice. Versículo 15 al 23. Nada hay
hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Amén. Estaría buenísimo que te tomaras el trabajo de buscar en un diccionario qué significan cada una de estas maldades aquí descriptas, ¿no? Es decir, te va a aportar mucha luz. No lo vamos a hacer en esta noche porque no nos daría la hora, pero sí quiero explicar este concepto con el que Jesús arranca esta sección, de este concepto de estar contaminado, del cual Jesús habla allí, ¿verdad? Todo esto viene de la ley de Moisés. La ley de Moisés definía algunos alimentos o algunos animales o algunas personas como puras o impuras, contaminadas o no. Y según si eran puras o impuras, era lo que podían lo que podían hacer o lo que podían servir en ese culto público de adoración a Dios, ¿no? Ahora, como lo dije hace unos segundos, el hecho de que una persona quedara impura no significaba que se cortaba la relación con Dios, porque lo podía seguir buscando a través de la oración. Simplemente que no podía ir al templo a ofrecer ciertos sacrificios, no podía servir al Señor en algún área de servicio, simplemente tenía que resguardarse, ¿no? Algunas formas de contaminarse las personas, según la ley de Moisés, bueno, si tocaban a un cuerpo muerto, por ejemplo, ahí quedaban contaminados y tenían que pasar cierta cantidad de días hasta que pudieran volver. Como la cuarentena ahora. Una cuarentena ahí. Y hay algunos casos más que hacían de la persona una persona impura. Ahora, Jesús toma esta división, esta clasificación que hace la ley de Moisés, y yo creo que Él la aplica a nosotros, mostrándonos que en el tiempo de hoy también hay personas que son puras o impuras delante de Dios, pero que en realidad lo que marca la diferencia entre unas y otras no es, como vos decías, la forma en que se viste, o si se peina, o si no se depila. Hay denominaciones que te enseñan que la mujer no puede depilarse, no puede pintarse, no puede... Jesús dice, bueno, esas cosas no te hacen ni más ni menos. Lo que marca una diferencia en el día de hoy está en el corazón. Es el corazón la causa que marca esa diferencia entre si estamos contaminados o no, si podemos acercarnos con libertad a Dios o no. El tema está en el corazón. Y hablando de esto, hay dos casos a los que me quiero referir. Uno de ellos es el caso de la humanidad. El hombre natural no puede acercarse a Dios, no porque no sepa cómo hacerlo, o no porque
no tenga la ropa adecuada para hacerlo, o no porque no tenga algún manual de protocolo de cómo hacerlo. No puede hacerlo simplemente porque su corazón está contaminado por el pecado. Ese es el motivo por el cual el ser humano, el hombre natural, no puede acercarse a Dios. Lo que Jesús está diciendo, ¿qué es lo que contamina al hombre? No es si come carne o si come verdura, o si... lo que contamina al hombre es su corazón, es lo que sale de su corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre por naturaleza está contaminado con el pecado. Ahora entonces, si esa es nuestra condición, ¿cómo nosotros logramos encontrar la forma para limpiar nuestro corazón y encontrar una comunión con el Señor? Y ese es un grave problema, porque sería mucho más fácil que nos dijeran cómo hacer, cómo empezar a vestir, o cómo empezar a actuar, o de qué manera hacer cosas para que podamos acercarnos a Dios. Eso sería mucho más fácil. De hecho, hay muchas religiones que lo hacen y por eso la gente las sigue, porque es fácil, van, hacen eso que les piden. Pero a la luz de la palabra de Jesús, el problema no está en un comportamiento exterior. A la luz de lo que está diciendo Jesús, el problema está en el corazón. Entonces seguimos teniendo el problema de no poder acercarnos al Dios verdadero porque nuestro corazón está contaminado. Y ahí es cuando la Biblia nos da la solución. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios le dice a un hombre llamado Ezequiel: os daré corazón nuevo, hablando sobre el futuro de Ezequiel, sobre lo que vendría a ser nuestro tiempo hoy. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo este hombre? Dios es quien va a poner un corazón nuevo en el corazón, en las personas, para que puedan tener comunión con Él. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que sucede este milagro de Dios poniendo un corazón nuevo, un corazón limpio, para que podamos tener comunión con Él? A través de la fe en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador y lo invocamos como Señor y Salvador, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de nosotros e inmediatamente hace una obra maravillosa de transformación a nuestro ser interior, y Él transforma nuestro corazón, hace que nuestro corazón deje de estar contaminado y hace que nuestro corazón esté limpio, y de esa manera se restaura la comunión con el Padre. Amén. No es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, es algo que recibimos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y en la operación del Espíritu Santo, el que hace de nosotros nueva criatura, y de esa manera nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús dice, el problema no es lo exterior, el problema es lo interior. ¿Y quién puede cambiar tu interior? Dios, a través de Jesús, en la obra del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera vamos a tener comunión con el Padre Celestial. Y para los que ya hemos abrazado la fe y ya le hemos dicho a Jesucristo que sea nuestro Señor y Salvador, es que ya no tengo que hacer más nada. Lo dijimos el otro día, lo dice la Biblia. Sí, hay algo más. Esa obra inicial del Espíritu Santo se continúa. Dios hace en nosotros una obra inicial. Nueva criatura, nos liberta de la esclavitud del pecado, nos da un corazón nuevo, pero lo cierto es que la naturaleza, la vieja naturaleza, sigue estando dentro nuestro. Solamente cuando estemos en el cielo vamos a estar libres de ella, pero mientras estemos acá, el viejo hombre va a seguir estando dentro nuestro. Entonces, necesitamos trabajar junto con el Espíritu Santo en esa obra de santificación,
donde Él va a estar ayudándonos a vencer sobre nuestro viejo hombre y a hacer que nos transformemos a la imagen de ese nuevo hombre que es Jesucristo. Y en esa tarea que es obra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que colaborar también a través de la oración, del estudio de la palabra, de la obediencia, de la predisposición a apartarnos y alejarnos de nuestro pecado, a la confesión, al arrepentimiento, a la voluntad y las decisiones personales que se hacen todo el tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra parte, obviamente. A través de ese buscar cada día el favor y la gracia de Dios sobre nosotros, y ese arrepentimiento, esa confesión de arrepentimiento continuo, donde vamos al Padre y decimos: Señor, perdóname. Lo dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, también yo perdono a los que me han perdonado. Y esa es una oración diaria, así que diariamente estamos pidiéndole al Padre: Señor, perdóname, límpiame, haz que mi corazón cada día sea un corazón más agradable para ti. Eso es parte de la obra de regeneración, de santificación, una obra que el Espíritu Santo va haciendo dentro de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es sumamente importante entender este punto. Lo que contamina, lo que separa, lo que hace impuro, lo que aleja al hombre de Dios es su corazón, es lo que hay en su interior. No tiene nada que ver con lo exterior. No son tus tatuajes lo que te alejan de Dios, no son tus piercings los que te alejan de Dios, no es que te vistas en cierta forma lo que te aleja de Dios, no es lo que te aleja de Dios, es lo que hay es tu corazón. Y Dios dice que si estás dispuesto a aceptar el mensaje del Evangelio y estás dispuesto a invocar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él va a venir en la persona del Espíritu Santo a morar dentro tuyo y a transformar tu corazón. Amén. Y una vez que tengas tu corazón transformado y esa comunión con el Padre sea restaurada, vas a poder disfrutar a Dios como nunca lo hiciste antes. Y no solamente eso, que los cambios a posterior que vengan de tu vida no van a ser cambios impuestos desde afuera hacia adentro. No es que vas a tener que atarte o sujetarte a un montón de reglamentos que la iglesia te va a imponer diciéndote: a partir de ahora esto y esto, y si no, para afuera. No. Los cambios que empiecen a ocurrir en tu vida van a ser fruto de ese corazón nuevo y transformado, y que van a hacer que vos mismo empieces a buscar la forma de agradar a Dios. Obviamente guiado por la revelación de la palabra, obviamente guiado por los ministerios de la palabra de la iglesia, por el consejo de los hermanos en la fe, pero no va a ser algo que, de afuera me imponen, no. Y es precioso ver esa transformación en las personas cuando vienen y te dicen: siento que tengo que ordenar esta parte de mi vida, tengo que dar este paso, y nadie se lo dijo, pero el Espíritu Santo le está hablando, ¿no? Y qué bueno que es darle lugar al Señor en nuestras vidas, y cuando hay que hacer cambios, hacerlos. Amén. Y yo estaba pensando en algo que vos decías, que no son, tu aspecto físico o esas cosas las que te alejan de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no actuar como que fuéramos, como que está todo bien, porque a veces podemos tener el otro aspecto, ¿verdad? El de la Biblia bajo el brazo y todo correcto, política no religiosamente correcto, pero si dentro de actoralmente correcto, pero si dentro de nuestro corazón hay rencores pasados, cosas no perdonadas, envidias, celos, críticas, enojos contra otras personas, conflictos familiares que no logramos superar, ¿verdad? Esas cosas están
están en nuestro corazón, las estamos cargando, las estamos de repente disimulando, pero no es eso lo que quiere Dios, no quiere el Espíritu Santo que disimulemos nada, Él quiere ayudarnos a transformarnos. Jesús no vino a juzgarnos, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos un nuevo estilo de vida que no es justamente el que tenían los fariseos, pero que a veces es fácil de adoptar. Simulo estar bien, pero a veces hay cosas que no están bien delante del Señor y lo sabemos y tenemos que solucionarlo, tenemos que separarnos, apartarnos, estar con Dios y decirle, bueno, Señor, reconozco que esto en mi vida estoy luchando y no, pero yo confieso y confesar esos pecados. Acá Jesús dio una lista, pero en las epístolas de Pablo hay muchas otras listas de pecados que siguen cargando los cristianos, ¿no? Y bueno, y confesarle ese pecado al Señor y pedirle que te ayude a limpiarlo, porque no, Dios no te llamó a actuar de cristiano, Dios te llamó a ser un hijo de Él, amado, limpio y que pueda salir adelante. Nos llamó a todos, yo tengo que hacer eso también, siempre, ¿verdad? Así que bueno. Así es, bueno, muy intenso, muy profundo esta parte. Pero sigamos leyendo, versículo 24. Ahora viene esta última parte que queríamos hablar sobre ella, que es cuando Jesús sale de su lugar. Un par de aportes. Juan K. dice, el Espíritu Santo es quien produce el querer como el hacer. Amén. Y Raquel dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. Amén. Exactamente. Ese es el sentido. Versículo 24. Leemos del 24 al 37, ¿te parece? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. ¿Podemos seguir leyendo si querés? Bueno, y si querés, vemos este y después terminamos con el otro. ¿Qué tenés para opinar? Bueno, primero, que es impresionante una cosa. Todos, de este pasaje siempre me gusta esto, que todos ven lo que le dice Jesús a esta mujer. Primero hay que alimentar a los hijos, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y que después, bueno, ve esa fe, pero me gusta la actitud de ella porque dice que ella le respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y yo pienso que qué fuerte cómo Dios la trata y qué humildad que tiene ella, que no se ofende de Jesús, que entiende lo que Él le está diciendo, pero ella sigue pidiendo lo que necesita porque sabe que Él lo puede hacer. Qué importante que es humillarnos delante de Dios y tener esa fe de persistir buscando en su presencia, sin arrogancia, ¿verdad? Pero no desertar, bueno, Dios no me responde,
ya está, Dios a mí no me quiere, ore usted porque a mí Dios no me escucha. Ella fue rechazada, claramente, no, mirá, los milagros son para los hijos, no para los perros. Y ella con una inteligencia y una humildad tan grande le dijo, bueno, los hijos también están en la casa comiendo lo que cae de la comida de los hijos, con eso me conformo. Pero con eso me conformo, le estaba diciendo a Jesús, es tan grande lo que vos hacés que una pequeña partecita que vos me des va a sanar a mi hija. Imagínate que Jesús ante esa fe dijo, bueno, ya se fue el demonio. Obviamente, y en la insistencia de ella, no solamente la humildad, sino también el reconocimiento de que ella sabía que Jesús era el único que la podía ayudar, ¿no? Porque si no, frente a esas palabras, ella decía, pero me doy media vuelta y me voy. Pero ella sabía que la única persona que podía ayudarle era Jesús. Y por eso ella persevera. Acá Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo recalca, que cuando Jesús la elogia, le elogia la fe, ¿no? Le dice, grande es tu fe, o por tu fe te has hecho lo que has pedido. Es decir, obviamente que esta mujer tenía fe en Jesús y lo demostró en el insistir, aún a pesar de ese trato aparentemente indiferente de parte de Jesús. Hay que ver que Jesús se estaba aprovechando de una situación cultural, porque los judíos llamaban a los gentiles perros, es decir, no tenía diminutivo. Ellos le decían, y ella lo sabía perfectamente. Y Jesús toma esa situación cultural y bueno, con un poco de delicadeza, al usar el diminutivo, pero igual la pone frente a esa situación a ver cómo ella reacciona. Y obviamente reaccionó de una manera donde se demostró que su fe y su dependencia de Jesús era real. Y valorar el poder de Jesús, porque ella, como el otro caso del centurión romano, también personas que no eran judías, y sin embargo ellos sabían el tremendo nivel de autoridad y poder que tenía Jesús, que solo decir la palabra que va a pasar solo porque vos lo digas. Y ella también, una amiguita que caiga de los milagros que haces para tus hijos, con eso es más que suficiente. Reconocer la grandeza, el poder y la autoridad de Jesús. Claro, hay que ver que ella estaba ahí junto a Jesús, pero su hija endemoniada no. No. Y Jesús desde la distancia simplemente ni siquiera le habla al demonio, simplemente a ella le dice, anda porque el demonio ya se fue. Qué importante que es la fe, ¿no? Impresionante la fe, impresionante el poder de Jesús. Y en eso que dijiste yo veo también una enseñanza. En el nuevo pacto, en este pacto que celebramos con Dios a través de la fe en Jesucristo, las bendiciones de nuestro Padre Celestial son para todos los que creen, sean judíos o sean gentiles. Porque acá Jesús bendijo a una persona que no era judía. Y bueno, y Él lo sigue haciendo. Y lo que despertó la admiración de Jesús, así como cuando Él estuvo en su pueblo y se admiró de la incredulidad, ahora Él se admira de la fe de esta mujer. Sí, y ahora nosotros como hijos, porque nosotros estamos delante de Jesús en el plano de hijos. Muchas veces no tenemos la misma fe o dudamos o le damos vueltas en la cabeza a situaciones, siendo que nosotros ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia para pedir por cualquier situación con la misma fe que esta mujer. O sea, ella sabía, estaba consciente de una manera tan sobrenatural del poder que tenía Jesús, y
Y nosotros tenemos que tener también esa conciencia del poder y de ese acceso. Nosotros no tenemos que esperar migajas, porque Jesús no tiene migajas para nosotros. Él tiene su gracia, su trono dispuesto para que nosotros acudamos y le pidamos como a un padre libremente lo que necesitamos. Observa que ellos hablan de migajas, perrillos, migajas, pero el resultado del milagro, es decir, el resultado de la respuesta de Jesús al clamor de esta mujer fue el mismo que él había hecho en casos anteriores en Galilea o en Jerusalén. Es decir, no había milagros clase A para vos y milagro clase B para vos. Es decir, no fue que dijo, bueno, anda, no voy a echar el demonio, pero va a estar más aliviada. No, lo mismo que Jesús hizo con los judíos en Galilea y en otros lugares más, lo hizo con ella. Amén. Es decir, no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Dice Marina, el poder de intercesión de una madre nunca pasará desapercibido. Jesús contesta el clamor de una madre, es un buen ejemplo para nosotras las mamás. Mamás y papás. Yo me atrevo a abrir el... A ella era una mamá. Bueno, pero mamás y papás, yo me atrevo a creer que Dios también escucha la oración de los padres, de los papás y responde a ese clamor, ¿no? Y Milka dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, haciendo referencia al tema anterior del corazón. Ese tema es sumamente importante, sumamente profundo. Te animo a que puedas buscar en tu Biblia todo lo que tenga que ver con tu ser interior, con el corazón. Es clave, ¿no? Verso 31, ahora sí, seguimos. Ahora sí. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. Jesús está caminando bien al norte, ¿no? Allá contra el mar Mediterráneo, donde estaban esas ciudades. Luego dice, vino por Sidón al mar de Galilea. Ahora desciende otra vez hacia Galilea, pasando por la región de Decápolis, es decir, por la zona este del mar de Galilea, que en la región de Decápolis fue donde él había tenido el encuentro con el endemoniado gadareno, ¿no? Y le trajeron, observen ya el cambio de actitud en la fe de las personas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando él estuvo allí, después de haber liberado al endemoniado gadareno, le dijeron, por favor, andate? Si podés seguir tu ruta por otro lado. Y Jesús se fue, pero dejó un misionero allí, ¿verdad? Y ahora vemos a Jesús volviendo a la región y ya vemos que hay un cambio en la actitud de las personas. Quiere decir que la obra de aquel misionero fue efectiva, ¿no? Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Yo en esto voy a abrir un paréntesis. Principalmente cuando a veces tomamos algunas enseñanzas de la palabra o palabras que están allí y las usamos de una manera que a veces no edifica a la iglesia, ¿no? Pero a veces somos selectivos en cuáles son esas enseñanzas controversiales que nos abanderamos de ellas y cuáles no. Ahora, ¿qué pasaría si con el mismo lente de querer tomar literal cada cosa que acá está escrita, imponía su mano sobre los enfermos y se sanaban? ¿Qué pasaría si ahora a alguno de nosotros se le diera por ministrar a los enfermos de esta manera? Meterle los dedos en las orejas de él, bueno, ahí no sería tanto el problema, pero escupiendo, tocó su lengua. Ni quiero saber cómo sucedió eso, pero sí. La situación, escupir. Acá en esta versión dice, lo llevó aparte de la multitud, metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus dedos y tocó la lengua del hombre.
Y Bien. mirando al cielo dijo, Sin duda que si hoy en día alguien aparece haciendo esto, bueno, lo crucificamos en 30 segundos. yo por ¿no? lo menos no, Yo no lo voy a hacer. no le voy a decir A a menos- nadie que tengo algún problema de garganta. A menos o que oído, Dios me diga, por las pero si dudas. no, no lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué quiero señalar esto? Quiero señalar esto porque en la Biblia hay muchas cosas como estas que son controversiales. Y bueno, hay veces hay que tomarlas con suficiente amplitud de pensamiento como para simplemente, bueno, si no lo logro entender de una manera clara, dejarlo pasar y no querer abanderarme de una postura o una enseñanza o una situación y querer con eso o provocar con eso más daño sobre la iglesia que beneficio. No sé si me logré explicar, capaz que más o menos. Sí. Bueno, cerramos el paréntesis, no es importante lo que acabo de decir. Seguimos. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Y Jesús lo que mostró, yo pienso que en este caso lo que él mostró es que no hay una regla. Yo siempre para sanar a las personas hago así y se sanan. Estaba sentado y le decía, anda que ya se sanó. Vino otro, le podría haber dicho lo mismo, anda a tu casa que cuando llegue ya vas a estar sano. Y le metió los dedos en las orejas y puso... Dios hace los milagros, las sanidades o el tratamiento a cada vida de manera personal y tal. No es que es el método, hay que orar de esta manera para que se sane, no hay que orar de esta otra. Hay que clamar a Dios con fe y Él hace en cada persona de una manera diferente. Porque capaz que se le hubiera hecho todos los milagros, hasta ahora estaríamos todos discutiendo con alguien que hacía algo diferente. No, Jesús solamente hacía con la mano derecha o izquierda para sanar las formas. La forma, exacto. Yo me quedo con el verso 37. Acá se aseguró de que nadie va a querer utilizar ese método. Yo me quedo con el versículo 37 para terminar, no sé si vos tenés algo más, pero me encantó lo que dice el testimonio de Jesús que está allí en ese versículo 37, que dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Acá dice, todo lo que Él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Y ese bien lo ha hecho todo o todo lo ha hecho bien es maravilloso. Se reflejó en la cruz fue un sacrificio perfecto y se refleja en lo que Jesús sigue haciendo en la vida de las personas que confían en Él. Jesús sigue haciendo bien todo lo que Jesús sigue haciendo hoy en la iglesia, en nuestra vida como creyentes. Sigue siendo bien. Todo lo ha hecho bien en el pasado, todo lo hace bien hoy y todo lo seguirá haciendo bien mañana. Amén. Así que si hay alguien a quien le podemos confiar nuestra vida en la seguridad de que no va a andar macaneando, ese es Jesús. Todo lo ha hecho bien. Amén. Gloria a Dios. Terminamos con ese versículo. Terminamos con ese versículo. Vamos a orar y luego, bueno, si hay más comentarios y algunos saludos más. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por esta hora que hemos podido estar meditando en tu palabra. Gracias, Jesús. Señor, ruego que tú nos ayudes a profundizar en lo que hemos hablado, que cada enseñanza pueda producir los frutos para lo cual nos la has dado, Señor. Y ruego, Padre eterno, que nos ayudes
No queremos ser actores, Señor, no queremos ser hipócritas. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Y Señor, si hay caminos que no te son agradables, ruego, Padre, que nos ayudes a cambiar, a arrepentirnos. Ruego la obra del Espíritu Santo, Señor, trayendo temor a nuestro corazón, quebrantando el orgullo y la dureza de nuestro ser. Señor, ruego la obra del Espíritu Santo, Padre, para que como barro en tus manos podamos dejarnos moldear por ti, Señor. Padre eterno, gracias por habernos dado un corazón nuevo. Y ruego, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para que cada día podamos avanzar en este proceso de la santificación y que cada día, Señor, nuestro corazón pueda ser agradable delante de ti. Nos admiramos, Señor, del poder de Jesús, cómo todas las cosas que Él hizo las hizo bien. Y reconocemos, Señor, que aún hoy Él sigue haciendo todas las cosas bien. Lo vemos en nuestra vida y en la vida de tantos que se han rendido a Él a través de la fe. Gloria a tu nombre, Padre. Y gracias. Y ruego que esta palabra que hemos meditado sirva para la edificación de tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Así sea. Amén, Señor. Así sea. Gloria a Dios. Bueno, espero que este tiempo de estudio de la palabra del capítulo 7 haya sido de bendición. Dice Miriam, ojalá que no haya un manual de sanación con estos métodos. No hay, quédate tranquila. Hace unos años atrás había surgido el tema del saco, ¿no? Así había un grupo de pastores que cuando ministraban usaban su saco para ministrar, ¿verdad? Otras veces era soplar. Otra vez te soplaban, venían a orar por vos y te claro, soplaban. y yo pienso que de repente a alguno en un momento le pasó que Dios obró, pero después ya era todo revoleando el saco, todo soplando, y no son métodos, es que Dios obra en una persona de una manera y lo mejor es dejarse guiar por el Señor y bueno, y tener fe como esa mujer que logró el milagro que necesitaba y está. Dice Ximena Jara, desde Montevideo, me imagino que está Ximena, preciosa la palabra. Qué bueno, saludos. Sin duda que la palabra es preciosa y sin duda que la palabra edifica nuestras vidas y gloria a Dios por eso. Y bueno, anhelamos que con estos encuentros despierte un poco ese deseo de investigar, de ir un poquito más allá de la superficie y animate a comentar, animate a expresar tus ideas. Si nosotros como pastores vemos que de repente vas rumbeado medio torcido, te vamos claro, pero esa es la idea, ¿verdad? De encontrar en la palabra, de edificarnos los unos a los otros. Y bueno, si hay un concepto que se está interpretando mal, bueno, se puede corregir. Para el próximo jueves tenemos el capítulo 8 de Marcos, así que pueden irlo leyendo, pueden ir marcando con un fluorescente o con un lapicito ahí algunos versículos que Dios les hable, les llame la atención, o algunos que les confundan y digan ¿por qué acá dice esto? O algo así. Bueno, pueden hacerlo desde ahora y el jueves. Sí, ayer me hicieron notar un error que cometo normalmente, que es de que a veces, bueno, voy muy rápido con los textos bíblicos y a veces no le doy tiempo a las personas a saber qué fue lo que dije o a qué texto me referí. Te pido disculpas por eso. Lo mejor que te puedo decir es que por lo general estés con una libreta, un lápiz, anotando los diferentes textos que vamos hablando y luego puedas, bueno, repasar, releyendo en tu Biblia los pasajes de la palabra. Para mí es muy fácil ir saltando de un lugar al otro porque ya lo tengo todo escrito en un solo
artículo, entonces solamente voy pasando el dedo y voy de Génesis a Apocalipsis muy fácil, pero bueno, entiendo que no para todos es tan fácil. Entonces mi mejor consejo es que puedas tener un papel, un lápiz, anotás Génesis, Éxodo, y después buscas y lo lees y confirmás si es que realmente fuiste bien enseñado. Dice Marina que hay mucho para opinar y compartir, pero que se hace difícil transmitirlo en palabras breves. Es verdad, por eso hacemos, no es lo mismo cuando hacemos esto en la iglesia, estamos todos hablando como loros. Exacto. Sacando ideas, ¿verdad? Es como que sacamos más riquezas y vemos más cosas entre todos. Pero bueno, todo aporte ha sumado, suma cuando... Suma, sí. Exacto. Bueno, te mandamos un abrazo grande. A la reunión ahora el sábado tenemos para los niños. Sí. ¿Sí? Bueno, el sábado tenemos reunión para los niños a las 6 de la tarde. Y el domingo, este domingo va a cambiar el horario. En lugar de a las 10, el domingo vamos a reunirnos, vamos a transmitir a las 11 de la mañana. Así que a las 11 de la mañana, el próximo domingo, te invitamos a conectarte a la transmisión. Bueno, creo que es todo por hoy. Así está el mundo, amigos. Así está la iglesia. Que dice Milka que los dichos de... Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Y bueno, pues Santi saluda y unos cuantos han saludado allí. Creo que yo saludé a todos los que habían saludado. Dariana. Bueno, sí, creo que saludamos a todos. Un abrazo grande. Dios les bendiga mucho. Seguimos orando por nuestro país, dándole gracias. Hoy compartía un pedido de oración que nos hacía una hermana que siempre está sosteniendo la cuerda, se llama el ministerio, orando por distintos misioneros, y nos hablaban acerca de Ezequiel, que salió de la iglesia Villa Española, allí en Montevideo, hace más de 10 años, no sé cuántos, pero un muchacho jovencito, se casó, tienen 2 niños chiquitos, están pastoreando, y realmente decía que la situación en Bolivia es muy difícil. Él estaba en cuarentena porque estuvo visitando a unas personas que estaban, que habían tenido una pérdida, y resulta que después se enteraron que aparentemente esa familia estaba contagiada, así que él ni siquiera pudo volver con su familia. Ya se quedó en cuarentena, aparte, sin saludar a su esposa y sus hijos, y bueno, y él decía aparte que más de 20 pastores conocidos de él están todos contagiados, ¿no? Así que damos gracias a Dios por la situación de nuestro país y sigamos intercediendo, pero también intercediendo por nuestros amigos y hermanos que están en otros lugares, que tienen otras realidades, porque Jesús es el mismo, su poder es el mismo, y el poder de nuestra oración con fe es el mismo, produce los resultados que vemos en la Biblia. Así que oremos por nuestro país y oremos también por los demás hermanos, misioneros, países, y lo que Dios ponga en tu corazón. Pero seamos esas columnas que sostienen, ¿verdad? Clamando, moviendo la mano de Dios. ¿Estás riendo de mí de algo que...? No, me reía de Mauricio, que puso bendiciones, pastores, ¿qué hicieron con los perros? Que descansen. ¿No? Simplemente... Los nombramos al principio y ya les dio vergüenza. Ya les dio vergüenza. Al principio ladraron, pero después... Bueno, un abrazo grande. Dios te bendiga. Por la presencialidad, dice Marina, que va a orar. Ah, bueno, y acá saludan también Juan, Beatriz, Bruno. Bueno, mira, Mauricio, para vos. Para vos. Preciosa la palabra, Dios hace como quiere y cuando quiere, dice. Así que bueno, saludos a todos. Vamos a irnos con una linda alabanza, bien alegre, me encanta esta canción. Así que nos vamos cantando esta canción. La vamos aprendiendo también para cuando nos reunamos todos. Dios les bendiga. Encontré vida eterna, conocerte. Vivo estoy, sé que
sostiene.